amigos en general. Siguiendo con el rol de charlas por nuestro 57 aniversario, y en esta oportunidad el capítulo de Ingeniería Industrial y Sistemas ha querido conveniente hacer la conferencia virtual eh, con la magíster ingeniera Luciana Cruzado Centurión, cuyo tema es el rol de la propiedad intelectual en la ingeniería industrial. La ingeniera es ingeniera industrial de profesión, colegiada y habilitada, magíster en alta dirección empresarial. Tiene un título experto en gestión de proyectos, especialista como administradora de proyectos y procesos agro de organizacionales, administración de personal, jefe en el área logística y operaciones. Tiene amplia experiencia en los sectores educación superior, minería y construcción. Entonces dejamos en la grata compañía de la ingeniera Luciana Cruzado para la disertación de su conferencia. Adelante, ingeniero. Gracias, ingeniero. Buenas noches a todos y bienvenidos a esta conferencia virtual denominada el rol de la propiedad intelectual en la ingeniería industrial. A continuación, voy a hacerles una pequeña introducción. ¿Sabías que muchos de los productos que usas día a día pueden ser protegidos? Por ejemplo, tu taza o todos estos diseños industriales. Hay personas que se encargan de pensar cuál es la forma más atractiva y eficiente de crear un objeto de uso cotidiano. Hola, soy Pamela y hoy te voy a explicar por qué es importante registrar los diseños industriales en el INDECOPI. El diseño industrial constituye la apariencia particular de un producto. Esta apariencia particular puede ser en base a colores, texturas, líneas o contornos de los distintos objetos que usas diariamente de acuerdo a tus preferencias. ¿Para qué protejo el diseño industrial? Los diseños industriales deben ser protegidos no solo para que sus titulares sean reconocidos como diseñadores de productos, sino también para que sean los únicos que pueden disfrutar de los beneficios que se adquieren al ser titulares de un registro. Esto implica que nadie más que tú tendrá la propiedad sobre el diseño registrado por el periodo de 10 años. Después de esos 10 años, el diseño industrial pasa a ser de dominio público, es decir, que puede ser utilizado por cualquier persona. ¿Qué se puede proteger como diseño industrial? Se puede proteger como diseño industrial a los diseños bidimensionales, que están relacionados a diseños industriales con elementos tales como líneas, colores o trazos. B. Los diseños tridimensionales, que implican la forma de los productos tales como las formas de estas botellas, la forma de esta silla o la forma de este otro envase. ¿Qué no se puede proteger como diseño industrial? Lo que no se puede proteger como diseño industrial son a. Los diseños que consistan exclusivamente en características técnicas y funcionales. Por ejemplo, este tornillo. La forma de la parte roscada se diseñó para cumplir una función, que consiste en atravesar una estructura. No se diseñó porque fuera estéticamente atractivo. Tampoco se protegen aquellos diseños industriales que consistan solo en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpore el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. ¿Cómo proteger nuestros diseños industriales? Si cuentas con un diseño industrial y deseas protegerlo, debes seguir los siguientes pasos. Primer paso, admisión. En este paso, deberás presentar en mesa de partes del INDECOPI 3 cosas: la solicitud de registro de diseño industrial, la representación gráfica o fotográfica de tu diseño industrial y el comprobante de pago por la presentación. Segundo paso, examen de forma. En este paso, el INDECOPI evaluará la documentación entregada en un plazo máximo de 15 días hábiles.
Si se encontrara alguna observación a la solicitud, el solicitante cuenta con 30 días hábiles para subsanarla. Este plazo podrá ser prorrogado por el mismo periodo. Tercer paso, publicación. En este paso, el Indecopi publicará una de las vistas de la solicitud en la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial. ¿Y por qué se publica? Esto sirve para darle opción a terceros de oponerse de forma sustentada al registro de una solicitud, pero solo dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de su publicación. Cuarto paso, examen de registrabilidad. En este paso se evaluará si tu diseño industrial cumple o no con todos los requisitos, protegiéndose aquellos que sean nuevos y tengan una apariencia particular. Culminada la evaluación, el Indecopi emitirá una resolución concediendo o denegando el diseño industrial. En caso no estés de acuerdo, puedes reconsiderar o apelar la decisión. Ahora que ya conoces el procedimiento de registro de los diseños industriales, ¿qué esperas? Registra tus diseños industriales. Para más información de servicios o programas, visítanos en www.indecopi.gov.p/din o acudiendo a cualquiera de sus oficinas a nivel nacional. Con gusto te van a apoyar. Bien, como se ha podido apreciar en el video, el tema a tratar el día de hoy está enfocado en lo que es la propiedad industrial, que forma parte o es parte de la estructura de la propiedad intelectual. A continuación vamos a proceder a dar inicio a nuestra proyección. El rol de la propiedad industrial en la ingeniería industrial. El objetivo de hoy, o el objetivo de esta conferencia, de esta sesión, es poder identificar nosotros como ingenieros, conocer los roles de la propiedad intelectual en la ingeniería y asimismo a la vez reconocer los derechos del consumidor y los organismos que se encargan de regular o velar porque se respeten estos derechos del consumidor en el Perú, ¿no? Y existen, pues, son entidades públicas, son entidades del Estado. Bien, como ya les mencionábamos, esta es la estructura de la propiedad intelectual, ¿sí? ¿A qué denominamos propiedad intelectual? La propiedad intelectual se define como la creación humana, por así decirlo, realizada con la finalidad de cumplir o cubrir ciertas necesidades, ¿no? Ya sea de personas, de empresas en sí, ¿no? De cubrir las necesidades de las personas, siempre y cuando esta idea o esta creación pues provenga de la mente, ¿sí? Lo que nos dice es que es un bien inmaterial, producto de creación de la mente humana, sujeto a una explotación económica por parte pues de sus, en este caso, dueños legales. Está protegido por las leyes, y va acorde a cada país y también relacionado a ciertos acuerdos internacionales. Dentro de la propiedad intelectual vamos a encontrar algunos ejemplos o algunos tipos, como las marcas, los logotipos, las obras literarias, ilustraciones, inventos, etc. Como ya les mencionaba, la estructura de la propiedad intelectual está enfocada en dos partes. Se divide en dos. Uno de ellos es el derecho de autor y el otro es la propiedad industrial. La propiedad industrial es la que nosotros como ingenieros industriales y también como ingenieros, pues es la que más nos podría llamar la atención, por así decirlo, ya que como ingenieros de repente ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Por qué es importante? ¿Qué rol podemos cumplir en esta parte de la propiedad intelectual? Hoy en día, pues, es un rol importantísimo, ya que no se presenta de repente en las grandes industrias, en las grandes empresas, y de qué manera, ¿no? De repente a través de proyectos de innovación,
proyectos de nuevas tecnologías, diseño de implementación de nuevas tecnologías que nosotros como ingenieros industriales podemos abarcar. Y bueno, pues no, por el simple hecho también de que somos ingenieros y la palabra ingeniero viene de ingenio, ¿no? Ingenio relacionado mucho a la creación. Dentro de la propiedad industrial vamos a encontrar específicamente algunos conceptos o algunos símbolos, ¿no? Que de repente a nosotros podemos identificar y diferenciar de los derechos de autor. Dentro de la propiedad industrial, como ya su nombre propiamente lo dice, es una creación que tiene una aplicación para la industria y también posiblemente podría realizarse en algunos casos para la prestación de servicios. Dentro de la propiedad industrial vamos a encontrar los signos distintivos, llámese las marcas, nombres comerciales, logotipos, avisos comerciales, eslogans, ¿no? O denominaciones de algún tipo de origen, ya sea de los productos en este caso. Vamos a encontrar los diseños industriales, como vimos en el video que presentamos, ¿no? Dibujos que sirven de repente para decorar, para mejorar de repente la apariencia de un producto, a través de modelos tridimensionales, ¿no? Que se utilizan de repente como un patrón para poder fabricar algún objeto, ¿no? De repente algún envase, algún diseño en específico para de repente alguna bebida, para algún producto de repente relacionado pues a golosinas, ¿no? Es parte de los diseños industriales, las envolturas de repente. Modelos de utilidad que pueden ser parte de un objeto o parte quizás de una herramienta para poder realizar una función específica, ¿no? Que sea de repente original y difiera de repente de algunas otras herramientas que hoy en día nos puedan servir, ¿no? Por ejemplo, tenemos hoy en día lo que es el celular, ¿no? Que existen un sinfín de modelos y cada modelo pues trae ciertas diferencias o ciertas características que van a permitir a la necesidad de la gente pues cubrir lo que uno desea, ¿no? De repente que la pantalla sea táctil, ¿no? Se dejaron de utilizar los teléfonos que tenían teclado, ¿no? Ahora todo es táctil, de repente con un lapicito, ¿no? Entonces a eso se refiere con modelos, ¿no? Cambiar la estructura de repente de los modelos, ¿para qué? Para cubrir ciertas necesidades y de esa manera pues relacionar con nuevas tecnologías. Dentro de la propiedad industrial vamos a encontrar lo que son las patentes. Muchos de nosotros hemos escuchado de las patentes, ¿no? Y las patentes pues son nuevos productos o procesos que tienen una aplicación industrial, por ejemplo, el de un medicamento, ¿sí? Por ahí de repente hay alguna empresa o alguna entidad que de repente, pues, pongamos el ejemplo de que es una empresa que fabrica o comercializa de repente un tipo de antiparasitarios para animales vacunos, ¿no? Para vacas, para que tengamos una mejor idea, y decide de repente, ¿no? En vez de que sea, este producto era en pastillas, ¿no? Se les daba a los animales en pastillas, y de repente por ahí nace la idea de por qué no modificamos y creamos un antiparasitario, pero que sea bebible, ¿no? O de repente a modo de inyección. Entonces nace esa idea, es una empresa peruana, y para que ya no le quiten la idea o ese nuevo invento, ¿no? De cambiar las pastillas por una mejor aplicación, pues deciden patentarlo, ¿no? Y ya hacen suyo ese producto. Y por último tenemos dentro de la propiedad industrial los secretos industriales. Esta denominación de secretos industriales va de la mano pues con ideas, productos o de repente algún procedimiento dentro de la empresa o dentro del proceso de producción en el cual pues vamos a obtener una ventaja competitiva para las empresas, ¿no? Y por lo tanto, este diseño o algo que mejoró ese proceso en cuanto a la producción de un producto, pues es como que la fórmula secreta, ¿no? El ingrediente secreto que no puede ser compartido ante otras
públicamente, ¿no? Porque ya no sería secreto, no le daría el toque de la diferencia de ese producto. Por ejemplo, tenemos el caso de la fórmula de Coca-Cola, ¿no? Que hoy en día muchos desconocemos, ¿no? A base de cómo es que se hace, cómo le dan ese toquecito para que sea agradable, ¿no? Y se diferencie de las demás bebidas gaseosas. O también el secreto de Inca Kola, ¿no? Cada producto tiene su secreto, su secreto industrial que va a permitir pues que se realice una ventaja competitiva entre los productos. Y por último, bueno, pues parte de la propiedad intelectual y que no podemos dejar pasar para que todos también tengamos el conocimiento, se le denomina derechos de autor, ¿sí? Y esto también es una creación de la mente, no una creación intelectual, pero va relacionado con lo que tiene que ver con obras literarias, obras gráficas, obras musicales, obras plásticas, de repente por ahí algún escultor, obras de teatro, obras de danza, ¿no? Alguna danza, alguna fusión de danzas o alguna danza nueva, una obra de teatro nueva, ¿no? Obras audiovisuales, ¿no? La creación de las películas, la creación de algún video cinematográfico, obras de arquitectura también va dentro de los derechos de autor. Los programas, ¿no? De sistemas de cómputo entran a tallar lo que son los software y los sitios web, ¿no? Algunas páginas, portales de páginas web. También ahí abajo, cuando uno entra de repente a un portal, pues en la parte inferior siempre sale, ¿no? Los derechos de autor. Entonces, eso nos va a permitir diferenciar de lo que es la propiedad industrial y los derechos de autor. Sumándose esas dos creaciones, o esos dos inventos, esas dos formas, ¿no? de inventos, generan el conjunto o son parte de la propiedad intelectual. Entonces, aquí lo tenemos un poco más detallado. La propiedad intelectual se va a dividir en dos: derechos de autor y propiedad industrial. Los derechos de autor, pues, son los derechos, como mencionábamos, que están exclusivos a las obras literarias, ¿no? Todo lo que tiene que ver con letras, los software, algunas obras científicas, ¿no? Y derechos conexos. ¿A qué le denominamos derechos conexos? De repente, cuando nosotros han escuchado la composición de una música, ¿no? De una canción, el derecho conexo, que también forma parte de un registro anti-indicopy, pues vienen a ser, por ejemplo, el ambiente o las productoras, ¿no? Las productoras que te apoyan pues con el tema de la grabación, de la filmación, etc. Entonces, ellos también entran como parte de los derechos de autor. Y la propiedad industrial, que bueno, pues son nuevas creaciones que se denominan patentes, ¿no? Es algo que es algo innovador, algo que va a servir para cubrir las necesidades de las personas o también de las empresas, y los signos distintivos, ¿no? Que son las marcas, los lemas comerciales, los nombres comerciales, etc. Dentro de las nuevas creaciones, pues encontramos, aparte de las patentes, los modelos de utilidad y los diseños industriales. Ustedes se preguntarán, ¿quién protege este tipo de propiedad intelectual, ya sea derechos de autor o propiedad industrial? ¿Sí? Los derechos de la propiedad intelectual son protegidos por el Estado, nuestro Estado peruano, mediante el organismo denominado INDECOPI, el Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia de la Protección de la Propiedad Intelectual. INDECOPI es creado en el año 1992 mediante un decreto ley, que es el número 25868, y bueno, pues, ¿no? Se han ido realizando ciertos cambios o ciertas modificaciones a través, pues, del decreto legislativo número 807. Herramientas de la protección de acuerdo a su creación. Vamos a encontrar ciertas características de las cuales el INDECOPI va a utilizar, ¿no? Para poder proteger estas ideas o estas creaciones, ¿no? Las principales herramientas de propiedad intelectual que tenemos son los derechos de autor, ya mencionábamos, ¿no? Que son prácticamente las obras literarias, ¿no? Obras en cuanto a letras, pinturas, canciones,
los software que se utilizan de repente en el área de sistemas, y nos define también el tiempo que nos va a proteger este tipo de creación, ¿no? Entonces, en cuanto a los derechos de autor, el INDECOPRI protege toda la vida del autor, ¿no? Mientras esté vivo, y hasta 70 años después de su muerte. Pasando los 70 años, cuando ya fallece este autor, pues pasa a ser una propiedad intelectual abierta al público, y eso significa que pasa a ser parte del Estado. En signos distintivos vamos a encontrar las marcas, los eslogan, las frases, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Reconocemos a Inca Kola, reconocemos a Metros, Plaza Vea, Totus, ¿no? Entonces, esos signos distintivos o esos logotipos que nosotros podemos ver en los paneles publicitarios están protegidos solamente por 10 años, y esto se va renovando cada 10 años. Dentro de otra herramienta que tenemos las patentes, ¿no? Que va relacionada a los dispositivos de innovaciones, pues solamente se pueden proteger o van protegidos inscritos en el INDECOPI un máximo de 20 años, los cuales no son renovables. O sea, durante 20 años tu invento está protegido en el INDECOPI. Pasados esos 20 años ya pierde esa titularidad. Y los secretos empresariales, que venían a ser, pues, ¿no? Las recetas confidenciales, los datos confidenciales, pues va a depender de la empresa en sí, y no es obligatorio registrarlo en el INDECOPI porque obviamente pues es algo secreto, ¿no? Entonces no tendría sentido de que esté de repente abierto al público, ¿no? Sin embargo, pues va a depender de la empresa que le diga al INDECOPI también cuando se registre, o se decide registrarlo, ¿no? Por si acaso, es mi secreto empresarial, no sale, no es abierto al público. Y bien, ustedes se preguntarán entonces, dentro de todo lo que hemos hablado ahora, ¿qué de repente, cuál es el rol fundamental dentro de la ingeniería industrial? ¿Por qué los ingenieros industriales? ¿No? Y bueno, es bueno e importante que lo sepan, que nosotros como ingenieros industriales, desde la perspectiva industrial, pues se tiene un amplio conocimiento de conjunto de elementos que de repente se pueden llegar, ¿no? a desarrollar, se pueden desarrollar con infinidad de repente de problemáticas que puedan abarcar dentro de un sector industrial, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Que dentro de nuestro conocimiento como ingenieros industriales, ustedes saben que nos podemos desempeñar pues en todo ámbito, y para nosotros es fácil aprender los procesos, de repente, ¿no? Conocer de todo un poco y poco a poco especializarnos. Y esto quiere decir que nosotros, a través de la industria, ¿no? Podemos de repente llegar a desarrollar nuevas tecnologías. ¿A raíz de qué? A raíz de que podamos identificar algún problema o podamos identificar algún cuello de botella, ¿no? De repente, en el que podamos, pues, desarrollar alguna mejora, alguna implementación para que ellos pues mejoren en la calidad de producción de repente de algún producto, o mejoren la calidad de algún proceso, ¿no? Entonces, a partir de ello se originan pues hoy en día muchos de los distintos productos con materia de protección, ¿no? Gracias al rol de la ingeniería industrial. Dentro de la industria o dentro de lo que podríamos encontrar como ingenieros industriales, pues tenemos lo que se denomina el secreto industrial, ¿no? Podemos ser partícipes de la creación de ese ingrediente secreto, ese ingrediente especial para conseguir una competitividad empresarial, ¿no? De repente podemos diseñar alguna marca, diseñar algún logotipo, frase que pueda identificar y también diferenciar la competitividad entre empresas, ¿no? La modificación o creación de nuevos productos. Nosotros también, con la ayuda o aliados de otros ingenieros, pues podríamos llevar a de repente descubrir o inventar algún nuevo producto para cubrir la necesidad de repente de la población, ¿no? En este caso, quizás en el sector agrícola, ¿no? Trabajar en conjunto de repente
para mejorar o para crear un diseño en cuanto al tema de riego tecnificado, entre otros, ¿no? O también de repente por ahí en el oleaje de frío, en las olas de frío que por lo general se da en el sur del país, pues de repente por ahí también entremos a tallar, a crear nuevos productos o nuevas tecnologías para que de alguna manera estos sectores puedan cubrir sus necesidades, ¿no? Y conseguir el calor o conseguir, en este caso, disminuir el frío. El crecimiento de productos agrícolas también. Hoy en día se conoce mucho lo que son los ácidos húmicos, que viene a ser pues una preparación del humus, del lombriz, ¿no? Y eso, en vez de echar toda la tierra mezclada con esa lombriz como producto agrícola, solamente se consigue un líquido, ¿no? Y ese líquido es de repente mucho más rápido de poder fabricar, de poder conseguir, es de repente más económico, involucra de repente menos procedimientos para su preparación y la venta de repente puede incrementar, ¿no? Entonces todo ese análisis, ese conjunto de innovaciones, de creación, de poder descubrir el crecimiento de algo ante algún sector, ante algún proceso, pues entra a abarcar a nosotros como ingenieros industriales y, por qué no decirlo, para todos los ingenieros, ¿no? Es importante conocer ello. Bien, otra parte importante que está dentro de la propiedad intelectual y también, ¿no? del rol como parte de la ingeniería, pues es conocer que nosotros todos somos consumidores y tenemos pues establecida la protección del consumidor, ¿no? Que a través de los años esto ha ido como que solidificándose, ha ido un poco más compactándose, un poco más siendo de mayor importancia, ¿no? Ya que podemos conseguir a través de esta protección pues el tratamiento justo y adecuado de los productos y también los servicios ofrecidos que se les brinda, en este caso a las personas, o se les brinda pues a los consumidores, ¿no? Y estas actividades se iniciaron en Estados Unidos y fue replicado a nivel mundial. Es en Estados Unidos donde nace institucionalizar la protección al consumidor. Y fue durante un discurso, ¿no? En este caso del expresidente John F. Kennedy, que fue un 15 de marzo de 1962, y en su discurso dirigido a su población, pues resaltó que el rol de los consumidores en el derecho económico es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque en alguna forma también estamos involucrados en el desarrollo y crecimiento del país, los que consumimos, los que compramos, ¿no? Lo que de repente tenemos de repente una marca ya registrada para un cierto producto, todo lo que compramos para poder desarrollar ese producto, estamos dentro del rol económico de nuestro país. Entonces, tanto, ¿no? En este caso, el sector público y privado, pues, nace el interés común, en ese discurso lo menciona, de que consumidores somos todos. Y es ahí donde se nace la idea, ¿no? De poder establecer los derechos del consumidor. Y bueno, en el año 1993, bajo el artículo 65 de la Constitución Política del Perú, pues nace o instituye la protección del consumidor. ¿Y qué nos indica? Que el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios, ¿no? Para tal efecto, garantiza el derecho de la información sobre los bienes y servicios que se encuentren a la disposición del mercado y asimismo, pues, vela en particular por la salud y la seguridad de la población. ¿Qué significa esto? Que nace la idea, la formalización, en este caso, de los derechos del consumidor. ¿Por qué? Porque consumidores somos todos, ¿sí? Y para ello, pues, se tiene que cubrir, en este caso, que los productos y los servicios sean, pues, por el bienestar de la población, ¿no? Velando, sí, por la seguridad y la salud de nosotros. Entonces, es ahí donde se contemplan algunas obligaciones contenidas en este artículo, el artículo 65 de la Constitución, donde está enfocado en garantizar el derecho a la información,
que implica pues la consignación de datos veraces, suficientes y apropiados y que sean de fácil accesibilidad cuando se nos presenta un producto o también un servicio, ¿no? O sea, tiene que garantizar la información, tiene que ser veraz. Velar sobre todo por la seguridad de las personas y las condiciones, en este caso, de sus consumidores. No podemos nosotros como consumidores, de repente, y también como creadores o como creadores de una propiedad industrial, pues no podemos ofrecer un producto adulterado, ¿no? Ni tampoco utilizar, pues, insumos que provengan de ciertas, de ciertos, por así decirlo, de ciertos químicos o de ciertas características o insumos que van a perjudicar la salud de los consumidores o de las personas. Entonces, es importante que tengamos en cuenta ello, ¿no? ¿Qué significa, no? Que se asegure que los productos y servicios ofertados en el mercado deben ser tal cual utilizados en condiciones normales, para ser utilizados en condiciones normales y no poner en peligro la salud y seguridad de los consumidores o usuarios. Por ahí de repente hemos escuchado de estas galletas que han sido creadas para combatir la anemia, ¿no? Entonces es importante, está bien, es un producto peruano, ha sido creado por un ingeniero peruano. Sin embargo, pues para que pueda ir enfocado de frente a combatir un problema de salud, pues este producto tiene que ser veraz, ¿no? Y tiene que velar por la salud de los niños a quienes van a consumir, quienes van a ser los principales consumidores de este producto, ¿no? Tiene que estar en condiciones normales. Y bueno, pues nace el 2 de septiembre del 2010, en este año, nace el código 29571. ¿Sí? En este código se establecen algunas funciones, algunas obligaciones y cómo es que se tiene que cumplir, en este caso, velar por los derechos del consumidor. Entonces, antes no se tenía este reglamento o este código del consumidor. Y bueno, pues, ¿no? Al desconocerse, pues muchos de repente en antaños o años anteriores, cuando se quería poner de repente un reclamo, tenías que de repente ya te daban la información, comunícate con tal número, ese número nunca te contestaba, o de repente te decían emita su documento o emita su reclamo, ¿no? Envíelo a tal dirección, y teníamos que de repente esperar meses y meses para que nos den respuesta o de repente ni siquiera nos daban alguna respuesta ante algún reclamo, ante algún producto adulterado, ante algún producto vencido, algo que nosotros hayamos podido identificar. Entonces, a raíz de eso, ya ese análisis, nace el Código de Consumidor y con él nace el libro de reclamaciones, que hoy en día, pues, ¿no? Es de gran utilidad para todas las personas, en el cual, pues, uno puede ir, solicitar el libro de reclamaciones y poner, pues, ahí su reclamo, ¿no? Entonces, se tuvieron algunas reacciones para crear este Código de Protección de Defensa del Consumidor, ¿no? Muchos políticos se opusieron, ¿no? Que no era necesario, de repente que solo se repetía lo que ya estaba normado en la ley, y que muchos decían, ¿no? Que iban en contra de las empresas, ¿no? Y bueno, pues, ¿no? Nace la idea también de que el Código del Consumidor pues iba a beneficiar a todos los peruanos y no a los malos proveedores. En ese caso, los proveedores o las personas que creaban de repente algún producto, ¿no? Pensaban que a ellos, que ellos, de repente no iban a seguir sacando la vuelta a la ley, ¿no? Entonces salieron varias discusiones y varias reacciones en cuanto a la creación de este código. Bien, hoy en día sabemos, ¿no? Que nuestra economía, por así decirlo, pues está enfocada en un modelo de economía social, ¿no? Una economía social de mercado, y va pues y buscar incorporar una visión política a través de la actividad económica, combinando el principio de libertad de mercado, ¿no? Con la justicia social y la protección del consumidor. ¿Esto qué nos quiere decir? Que nosotros tenemos la libertad
de poder crear, ¿no? De poder buscar innovación. Nosotros como peruanos somos muy innovadores, ¿no? Creamos nuestros productos, tenemos materias primas para poder hacer nuestros emprendimientos, ¿no? Entonces, el Estado vela por eso, ¿no? Por el principio de libertad. Entonces tenemos el organismo competente que nos puede orientar, nos ayuda de repente a que si tenemos una idea de una propiedad industrial, un diseño de un envase, del diseño de una marca, pues podemos registrar, ¿no? Y es el Indecopi quien nos puede orientar y también pues nos va a dar la oportunidad de brindar pues, ¿no? Nuestro producto hacia el público y así pues generar un beneficio, ¿no? Entre la sociedad y la persona que lo crea. El marco legal, ¿no? Ya sabemos que es el Código de Protección y la Defensa del Consumidor, está en la Ley 29571, implica una mayor protección de los derechos, en este caso, del consumidor, llámese enfocándose en este caso como nosotros como creadores de alguna innovación o de alguna idea, ¿no? Es importante que conozcamos qué es lo que nos menciona la defensa de estos consumidores o de las personas que van a consumir nuestro producto o que van a consumir nuestra marca, ¿no? Entonces, está bajo el programa, en este caso, de la Protección Nacional del Consumidor, la Autoridad Nacional, es el Indecopi. Bueno, ya mencionábamos, ¿no? Que el Código del Consumidor es un conjunto de normas que está para protección y defensa de los derechos de las personas que van a consumir los productos, ¿no? Y también hacer uso de repente de los servicios. Y esto vela porque estos términos pues sean apropiados, adecuados en el mercado, y sean pues de la mejor, en este caso, cubrir la mejor necesidad de la sociedad y de los peruanos. Significa que va a garantizar, en este caso, pues el acceso a productos y servicios adecuados y de calidad. Y bueno, ¿no? Por ahí nace la idea de por qué un código, ¿no? Entonces, el código es como el conjunto de normas, ¿no? Y ahí nos especifica qué es lo que se tiene que cumplir y qué no, para poder cubrir las necesidades de los derechos como consumidor. Abarca dos tipos de ámbitos, ¿sí? Tenemos la relación de consumo, que es prácticamente la relación por la cual pues, un consumidor adquiere un producto o contrata quizás un servicio a través de repente de alguna marca en específica o de algo que de repente ya conocemos, ¿no? Identificamos, y a cambio pues de una contraprestación económica, ¿no? O sea, es la relación de consumo, yo te compro y te pago por lo que estoy adquiriendo, ¿no? El ámbito de aplicación de este código es el código protege al consumidor tanto directa o indirectamente entre lo que está comprendido por la relación de consumo, ¿no? Y se aplica pues en el ámbito del territorio nacional. Aquí podemos ver algunas características o alguna estructura sobre el Código de la Protección de Defensa del Consumidor. Está constituido por títulos, ¿no? Y capítulos. El primer título o el primer capítulo es todo lo que concierne a los derechos de los consumidores, relación de consumidor-proveedor, ¿no? Tenemos los contratos, los tipos de contrato que podamos encontrar para adquirir de repente un producto o un servicio, los métodos comerciales que de repente se les llama abusivos, ¿no? Ahí te habla sobre qué es lo que está permitido y qué no está permitido en cuanto de repente a publicidad engañosa, datos erróneos, datos alterados, ¿no? Todo eso está especificado en este tipo de métodos comerciales. La protección del consumidor en productos y servicios específicos, ¿no? De repente tenemos algunos productos o servicios de la salud, productos o servicios educativos, inmobiliarios,
¿no? Todo ello está detallado en cuanto a ciertos servicios específicos y nos va a decir pues de qué manera actuar o de qué manera te protege el INDECOPI. Responsabilidades y sanciones está en el título 5º, en el cual pues nos indica qué responsabilidades tenemos como proveedores, ¿no? Si es que somos proveedores, y qué responsabilidades y derechos tenemos como consumidor. Tenemos ¿no? la defensa colectiva de los consumidores, el Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor, y por último, pues algunas especificaciones y disposiciones complementarias. Esto es lo que se logró conseguir al momento de crear el código hacia el consumidor, ¿sí? Se obtuvo la satisfacción de obtener una justicia de consumo, ¿no? Al tener una mejor información en lo que podamos encontrar entre los productos, entre las marcas, entre los diseños, pues va a ser de mucha más credibilidad, ¿no? Y obviamente eso va a hacer crecer tu marca, va a hacer crecer tus productos, ¿no? También va de la mano con el acceso de repente a la orientación, ¿no? Todo el detalle que de repente podamos encontrar en productos alimenticios, ¿no? De toda la información alimenticia que podemos encontrar en un producto, ¿no? Es necesario que esto hoy en día se evidencia, ¿no? En los envases, en las etiquetas, etc. Entonces se consiguió, pues, mejorar también a través de esta justicia de consumo y a través de la creación del Código de Defensa del Consumidor, la mejor atención hacia los usuarios. Como les mencionaba, pues antes, ¿no? Cuando se hacía un reclamo, pues teníamos que esperar que el mismo empresario, que el representante de donde adquiríamos un producto, pues nos dé alguna respuesta, y eso tardaba años o hasta quizás no teníamos respuesta, ¿no? Entonces, a través de este Código del Consumidor nace lo que es ahora el libro de reclamaciones, ¿no? El libro de reclamaciones nace en el 2019, 8 de cada 10 personas conocían el libro, el 18% no escucharon jamás del libro en ese periodo, y el 70% de las personas o de los peruanos pues indicaron en ese tiempo que era una herramienta fácil de utilizar. Y bien, ya para ir finalizando, pues tenemos la presentación del mapa de consumo. ¿Y qué quiere decir este mapa de consumo? No es necesariamente el INDECOPI quien es el encargado, o solamente el INDECOPI quien va a proteger estos derechos de consumidor, ¿sí? Está distribuido en ramos o en gamas, ¿no? Por así decirlo. El sector de productos y servicios netamente los ve INDECOPI, ¿no? El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual, que es INDECOPI, va a velar por los derechos de los productos y servicios, ¿no? Y proteger a los consumidores frente a la adquisición de productos y servicios en general, tales también como servicios bancarios, de seguros, de equipos tecnológicos, transporte, ¿no? Servicios educativos. O sea, él es como que engloba de todo, ¿no? Pero también tenemos algunas subáreas o algunos subsectores en los cuales se van a especificar netamente, por ejemplo, ¿no? Energía y combustibles, líquidos y gas. Vamos a encontrar a Ocinermin, ¿no? Que va a ser encargado de velar por y supervisar, en este caso, la seguridad de la calidad y continuidad de los servicios públicos en cuanto a electricidad, gas natural, actividades de hidrocarburos líquidos, como no, de repente los grifos, en este caso, ¿no? Este es el ente quien va a velar por este tipo de sector. En el sector saneamiento, sí, vamos a tener a SUNAS,
que es el ente encargado pues de supervisar las consultas y gestionar de repente los reclamos de algunas empresas prestadores en el ámbito rural y urbano. Vamos a encontrar en el sector de transportes a la OCITRAN, que va a velar pues, por los derechos de los ciudadanos a utilizar de repente, ¿no?, algún tipo de transporte, ya sea aéreo, marítimo, de carreteras, etc. Y tenemos, pues, por último, ¿no?, al sector telecomunicaciones, que es OCITEL. Entonces, a OCITEL tenemos excelente de supervisar, en este caso, ¿no?, el sector de telecomunicaciones. Entonces, aquí entra a tallar, pues, los servicios de internet, los servicios de celulares, telefonía móvil, etc. Y también, pues, entra a tallar la Superintendencia de Bancos y Seguros, ¿no?, con la cual ellos supervisan, por llevar a la redundancia, pues, a los bancos y a las aseguradoras de AFP. Entonces, por último, es importante que, aparte de conocer nuestro rol importante acerca de la propiedad intelectual, pues es conocer que nosotros tenemos, ya sea como inventores o como ofrecedores pues, de algún producto, de algún servicio, de nuestra marca, de nuestro producto, es importante que el consumidor, que sepamos que los consumidores tienen derechos, ¿sí? Y estos derechos pues se ponen en práctica ni bien se adquiere este producto, se adquiere este servicio. Entonces, uno de esos derechos, por ejemplo, es acceso a la información, ¿no?, que sea un producto de calidad, de repente la protección contra métodos comerciales abusivos, ¿no? Esto aquí entra a tallar lo que es algo muy delicado y que hoy en día también se ve, que es el tema de la publicidad engañosa, ¿no? Tenemos el derecho a un trato justo y equitativo en la compra de un producto o la presentación de un producto también. El derecho a la reparación o reposición de un producto si es que algo nos llegó en mal estado, ¿no? O de repente por ahí nuestro producto llegó en mal estado. Hoy en día también se han dado casos, ¿no?, de que de repente llegó vencido, llegó roto, no esperaba el producto que se esperaba, ¿no? O sea, llegó otra cosa. Tenemos el derecho de la reparación o reposición de este producto. Y también el derecho a una indemnización por daños y perjuicios. El derecho a elegir libremente, así como tenemos también como intelectos, tenemos la libertad de crear o innovar, pues a la vez como consumidores pues tenemos el derecho a elegir el producto que más nos convenga o el servicio que más nos convenga, ¿no? El derecho también a ser escuchados, si es que de repente por ahí tenemos algún reclamo, alguna denuncia, ¿no? Tenemos esos derechos van de la mano. El derecho de repente en este caso, a acceder más que nada, ¿no?, a algunas operaciones crediticias como derechos al consumidor. Y bien, esto va de la mano, ¿no?, con la propiedad intelectual y a la vez, pues, los derechos del consumidor. Todos los consumidores tenemos derechos, se ponen en práctica, como les mencionaba, al comprar o contratar un servicio, y el Estado, pues a través del INDECOPI, promueve que estos derechos sean protegidos, ¿no? Y asimismo, pues ha implementado, ha instaurado políticas, ¿no? En este caso también, de inclusión para la protección de los ciudadanos más vulnerables, llámese, ¿no?, personas con discapacidad o con habilidades diferentes. Y de esta forma, pues, se promueve la no discriminación ante el consumo. También está establecido por ley, ¿no? Todos tenemos que ser tratados con igualdad y respeto. Y bien, agradecerles a todos por su asistencia. Espero que les haya parecido importante el tema tratado el día de hoy. Creo que les va a servir de muchísimo para quienes decidan de repente por ahí registrar su marca o patentar una idea. Gracias. Bien, agradecemos a la ingeniera Luciana. No sé si alguien tuviera alguna pregunta por hacer.
Nadie. Bien, vamos a hacer la entrega virtual del certificado con ocasión de su ponencia, que dice a la letra: otorga a la ingeniera CIP Luciana Cruzado Centurión por haber participado como ponente en la conferencia El rol de la propiedad intelectual en la ingeniería industrial, desarrollado por el capítulo de Ingeniería Industrial y de Sistemas el 22 de agosto del 2023 con una duración de 2 horas académicas. Quien firma, quien les habla, es el ingeniero Vidaro Carpio Incio, presidente del capítulo de Ingeniería Industrial y Sistemas, y el decano Carlos Burgos Montenegro, decano del Colegio de Lambayeque. Bien, agradecemos la participación de todos ustedes y esperemos verlos muy pronto. Agradecemos también a la ingeniera Luciana por su magnífica ponencia y estaremos en comunicación. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches a todos.